Padre amado, te damos gracias porque hemos podido venir a honrarte en este día, a agradecerte por todo lo que eres y por todo lo que haces en nuestra vida y a través de nuestras ofrendas. No solo queremos entregar dinero, sino nuestra entrega de cada día, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros dones, todo lo que podemos hacer para que sea agradable a los ojos de la gente que nos rodea. Eso también es una ofrenda a ti, que la hacemos de corazón y nadie nos obliga, lo hacemos porque te amamos y porque recibimos tanto de vos, Señor, que no podemos hacer otra cosa que honrarte a través de ellas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. A mediados del siglo pasado, que es el siglo XX, digo por las dudas, yo me crié la mayoría de mi vida diciendo el siglo pasado por el siglo XIX. Ahora el siglo pasado es el siglo XX, cambalache, enigmático y servil. Que el que no llora no mama y el que no afana es un gil. A mediados del siglo pasado, un poco después de ese tiempo, cuando Discépolo escribió esas letras de ese tango que cité recién, la industria relojera estaba en Suiza. Todos los mejores relojes del mundo estaban principalmente fabricados en Suiza. En aquella época, en Japón de la posguerra, Japón había comenzado a fabricar relojes. Pero los relojes digitales, que son los que conocemos ahora, el reloj electrónico, en aquel entonces incluso el display, es decir, la ventanita donde se ve la hora, si ustedes se acuerdan y han visto, eran ventanitas de unos LED que estaban todo el tiempo iluminados. Había rojo, ámbar, amarillo, azules, a algunos se les podía cambiar el color. Era una renovación, pero parecían algo de fantasía. Entonces alguien abrió el ojo en Suiza para decirles: ojo ustedes con la industria del reloj, porque en Japón están fabricando unos relojes muy buenos. Y como los fabrican en masa, son mucho más baratos que los relojes que hacemos acá en Suiza. Entonces los principales relojeros suizos se rieron y dijeron: si hay alguien en el mundo que pueda hacer un buen reloj, es de acá de Suiza. Incluso hicieron una prueba, que no sé si no es una novela contemporánea, pero de que mandaron a Japón, a una fábrica de industria mecánica, el diseño para armar un eje muy pequeño, de unos pocos milímetros de largo, un ejecito, para probar a ver si la industria japonesa podría proveerles a ellos de alguno de los ejecitos que tienen los relojes, especialmente estoy hablando de los relojes de pulsera, ¿no es cierto?, que tienen muchísimas piezas muy chiquititas en su interior. Y dicen que la fábrica japonesa no solo que les devolvió una muestra con ejecitos del tamaño que ellos le habían pedido, sino en algunos como muestra le mandaron para ver qué podían hacer con un agujerito adentro pasante de lado a lado, como para mostrarles qué manejo de la mecánica, de la metalmecánica manejaban ellos. Al principio muchas veces los suizos dijeron: no pueden fabricar una cosa precisa como hacemos nosotros con una industria así, como una fábrica de autos. Ellos no se dieron cuenta que los japoneses estaban usando en el reloj electrónico, como se usa ahora en todos lados, en el teléfono, por todos lados, hay eso, aprovechándose de las vibraciones del cristal de cuarzo especialmente, que tiene la capacidad de que si se lo excita con electricidad, vibra a una cierta frecuencia que depende del tamaño, del tipo de cuarzo que es, pero que esa frecuencia no varía casi nada. Y entonces un oscilador que funciona dentro de un reloj digital tiene una precisión no igual a la de los relojes suizos, muchísimo superior. Y aunque es cierto que a veces los instrumentos electrónicos también fallan, ahora mismo todos los relojes de precisión del mundo son originados
y desarrollados después de la tecnología japonesa y no de los relojes suizos. Hoy día, de hecho, hay relojes suizos mecánicos, muchos tienen, lo tienen como una curiosidad, como una especie de lujo de alguien que puede pagar un reloj costosísimo que es mecánico. Entonces ahora son mucho más caros de lo que eran en la época de la producción masiva de relojes en Suiza, pero siempre va a estar eso de que en mi muñeca tengo un reloj que vale $1.000.000 y es parte del adorno de un rico. Entonces, eso va a ser así. A lo que voy es, hubo un cambio de paradigma. El reloj mecánico, el reloj suizo, el 17 rubíes, el que no se atrasa ni se adelanta, el que limpia el relojero periódicamente, el que se le raya el vidrio y se le cambia, el que hay que darle cuerda, o los más modernos de ese tiempo que eran que con el mismo movimiento de la muñeca recargaban la cuerda, el reloj mecánico. Venía desde la Edad Media y se había desarrollado para poderse usar en la muñeca y no en las catedrales, en la torre de las iglesias. Pero ese paradigma cayó a mediados del siglo pasado porque los japoneses empezaron a pensar fuera de la caja, empezaron a pensar, ¿qué tal si hacemos y ahí nació el reloj electrónico? Se mejoró el display, ahora el display de LCD gasta muchísimo menos, se lo puede hacer en colores y de hecho muchos tienen relojes donde vos podés leer los emails que te están entrando, los podés ver en el reloj. De manera que ese cambio de paradigma fue un cambio realmente que sacudió el mundo. Ahora, ¿qué pasó con eso? ¿Se desapareció el mundo? ¿Se terminó? ¿Vino el fin del mundo? No, simplemente hubo un cambio de paradigma. Y cuando empezó el cambio de paradigma, muchos estaban alarmados. No, vamos a quedar sin trabajo, esto se terminó. Bueno, hay fábricas de relojes electrónicos en Suiza y electromecánicos, entonces ahí hubo una adaptación. El comercio se adaptó, el uso doméstico del reloj se adaptó, hubo un cambio. La vida, la historia de la iglesia es una historia de cambios de paradigmas. La invención de la imprenta, de tener que ir a algún lugar para ver que alguien te lea la Biblia, a tener la posibilidad de que vos podés tener en tu casa una Biblia, a llegar al momento de ahora donde podemos tener docenas de Biblias en el teléfono. Decime si no ha habido cambio de paradigma. Ahora, cada cambio de esos produce una confusión, produce ¿y si es un falso paradigma? ¿Y si esto no va a prosperar? ¿Qué hacemos después con esto? Bueno, hay gente que se ha resistido a esas cosas y hay gente que se ha adecuado a esas cosas y le ha encontrado la vuelta. La iglesia no es una excepción. Entonces, la vida de la iglesia después de la pandemia, pero después de la pandemia porque la pandemia lo que hizo fue acelerar el tema de los medios de comunicación, también hace que una persona que decía, yo no sé para qué andan todo el día con el telefonito para un lado o el otro, yo el teléfono lo quiero para hablar y nada más. Terminas de, nene, ¿me podés explicar acá, a las abuelas persiguiendo a los nietos? ¿Me podés explicar acá que dice que tengo que aceptar el avatar? ¿Está bien? ¿Qué le pongo? Yo por las dudas le pongo que no a todos. ¿Qué nos trajo esta época? Mi suegra, que yo pongo por ejemplo, con mi mamá y mi papá no llegaron a esta época. Mi papá era otro que no quería tarjeta de crédito, por ejemplo. Papá, no. No sé cómo se hubieran adaptado hasta esta época, pero mi suegra, a cada rato vos escuchás que suena el teléfono, levantás, chiche. Sí, hola, chiche. Y se ve la cabeza porque ella está acostumbrada al teléfono que vos levantás y ponés así. Entonces ponés así, ya te queda toda la parte de arriba así y lo de abajo no se ve. Hola, qué lindo. Puede hablar con todos los nietos, puede mandar mensajitos, puede verlos, verle las caras, todo. Es una ventaja eso.
No es un pecado ni una herejía que Satanás está tratando de poner para lavarle la cabeza a la gente hoy día. Es una conveniencia. La pregunta que yo les quiero dejar esta noche es, ¿qué viene después? Pero sobre todo, ¿qué viene después en la iglesia? ¿Qué viene después en la vida de la iglesia? Y me olvidé de decir, empecé a pensar eso y me vinieron los ejemplos. Mi cerebro es autónomo, se maneja solo. Oigo voces. Cuando Jesús estaba predicando y viviendo en las primeras 3 décadas del primer siglo, el lugar de culto era el templo de Jerusalén. El sistema religioso que predicaba al Dios Jehová monoteísta en el que él creía y del cual él era el enviado al mundo, era el judaísmo de esa época. Pero a poco de que Jesús partiera, que también ahí hubo un cambio de paradigma, porque para los apóstoles estar todo el día con Jesús, de un día para el otro pasaron a no tener más a Jesús con ellos. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Y cómo va a ser? Y encima Jesús que va y te dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo una persona puede decir, les conviene que yo me muera, a menos que sea un tío rico? Cuando Jesús dijo, les conviene que... ¿Tenía razón o no tenía razón Jesús? Y una cosa hermosa de la Biblia para mí, de la vida de Jesús, es que cuando Jesús dice algo, uno tiene que pensarlo seriamente y ser valiente y planteárselo. Es decir, ¿es cierto esto que dijo? Y ver qué pasó. Como por ejemplo, él dijo, destruyan este templo, van a ver, en 3 días lo reedifico. Entonces dice, ¿cómo que va a destruir el templo? Nosotros tenemos que destruir el templo, pero ¿y cómo? Entonces, después que te quedas pensando y pasan un mes y pico, después de Pentecostés, dices, eso es lo que quería decir. Que mátenme, pero después van a ver qué pasa. Pero los apóstoles tenían miedo. Pedro le dijo al Señor, por favor, que no te vaya a pasar nada. Ellos querían estar para siempre con el Señor. ¿Con qué idea? Con la idea de que con Jesús estamos divinos. Yo ya me acostumbré, yo voy a todos lados con Jesús, porque con Él siempre estás aprendiendo algo y todo. De repente, pum, va, lo meten preso, 2 días, pum, muerto, resucitado, aparece, resucitó. Volvemos a lo de antes. No volvemos más a lo de antes. A los pocos días, sacudón en el templo de Jerusalén, bajada del Espíritu Santo, Jesús ascendiendo al cielo, se terminó para siempre andar con Jesús. ¿O no? Porque los propios apóstoles fueron los primeros en descubrir cómo empezaban a encajar las fichas, todas las fichas de ese rompecabezas, donde entonces ahora Cristo, en vez de tener que estar con Él, con lo lindo que es comer con Él y hablar con Él, a un Cristo que está en tu corazón para siempre. Una cosa que ellos no habían experimentado nunca. Nosotros los que estamos acá lo hemos experimentado. Y yo quería hablar de eso esta noche, de este paradigma de que todos estamos encadenados, pero encadenados no en el sentido de estar presos, sino en el sentido de que estamos eslabonados, que estamos vinculados unos con otros y que después los medios, a través de una cámara, de una reunión, de un foro digital o de un intercambio de cartas, la forma se verá. El sistema, por ejemplo, de culto que nosotros, las iglesias evangélicas, protestantes en general, en Argentina mantenemos, copió el modelo de las iglesias que trajeron el evangelio de Europa y de Estados Unidos. En el caso nuestro de los bautistas del sur tenían campo, ordeñaban las vacas temprano, preparaban todo el domingo y después se bañaban, agarraban el carro y se iban a un templo. En ese templo se bajaban, tenían una escuela bíblica que se llamaba escuela dominical,
que era para ayudar a los que se querían bautizar, a los niños, a que aprendan la doctrina básica de la Biblia, y después tenían la reunión. Después terminaba la reunión y se volvían. En ese contexto, el pastor, cuando alguno estaba pasando un momento difícil, o cuando había una persona que quería entender más de la Biblia, o hacer preguntas y charlar y orar con alguien, el pastor agarraba su carro y su caballo con la mujer, que era la que tocaba el armonio o el órgano, y se iban tuqui, tuqui, tuqui al campo y los visitaban. Todavía hay gente que espera que el pastor los visite. ¿Y por qué es eso? Y porque nosotros arrastramos eso del campo y esas tradiciones, pero se terminaron. Los pastores de ahora no van a visitar más, nunca más. Y no vamos a volver a eso. Y probablemente la escuela dominical, donde llevamos todos los chiquitos con el modelo de la escuela, qué parecido que es el modelo de la escuela común, ¿no es cierto? Ayer escuché a un educador que decía, nosotros tenemos profesionales que viven en el siglo XXI, pero que son enseñados en escuelas del siglo XIX. La maestra con su guardapolvito, los chicos con su guardapolvito, a memorizar. A ver, 6 por 8, como está Santino, la tabla del 8, memorizando todo. Y el teléfono, guardo en ese teléfono, que no vea yo. ¿Se acuerdan de cuando en la iglesia? Yo me acuerdo con gracia de eso. Porque en todas las iglesias, incluyéndome a mí, que lo hice también, cuando era pastor en mi Alemacé, teníamos un cartel para proyectar, éramos re modernos, proyectábamos con el retroproyector. Y entonces la primer filmina siempre decía, por favor hermano, apague su teléfono, porque Dios no necesita su teléfono para comunicarse contigo. ¡Oh, qué espiritual! ¡Qué canchero! Ese pastor que descubrió que podía transmitir ese mensaje. Y pasamos de lo prohibido a lo obligatorio. Todas las reuniones de oración durante la pandemia, ¿dónde eran? En el WhatsApp. Y cada tanto se mandaba alguno en el WhatsApp, mandaba un video equivocado y después tenía que borrar video. Y el problema cuando vos borrás un video en la reunión de oración es que todos se quedan pensando, ¿qué habrá puesto este que después lo borró? Entonces es preferible, como hacen algunos, prenden el teléfono y van escuchando las grabaciones así y todo, pero no se animan a tocar porque por la duda, yo estoy hecho una fiera, así todo despeinado y en camisón, que me voy a salir, que me ven en la iglesia, o por la duda, ni toco el botón. No, pero podés salir sin imagen. No, pero por las dudas, porque de repente el teléfono hace cosas por cuenta de él. Siempre hubo cambios de paradigma. Siempre los cambios de paradigma han traído crisis. Siempre hubo un suizo que tenía una máquina de armar relojes y ahora no se la puede vender a nadie, porque nadie quiere desarrollar la industria mecánica de los relojes. Y entonces la máquina esa pasará como una antigüedad, alguien la pondrá en el Museo de la Relojería de Bonn y ahí va a estar. Pero de ninguna manera va a tener mercado para eso. La vida de las iglesias tampoco va a ser igual, la vida nuestra tampoco va a ser igual, los autos nuestros tampoco van a ser iguales, la enseñanza tampoco va a ser igual, los cultos no van a ser iguales, la función de la esposa del pastor nunca va a ser igual. Bueno, es un chiste. Los templos no van a ser iguales, la relación de la iglesia con el templo va a cambiar, la relación de la iglesia con las publicaciones va a cambiar, la iglesia y sus metodologías evangelísticas va a cambiar, el mundo médico va a cambiar, las técnicas de curación ya han cambiado, van a seguir cambiando. Entonces no digas, oh, el médico me parece loco, el cardiólogo me dijo que me ponga azúcar en la herida. Entonces, y va a haber cambios, va a seguir habiendo ese tipo de cambios. Y entonces, todos esos cambios producen primero una resistencia. Uno dice, no, azúcar no. Se te llena de moscas. Primero reacción. Después dice, ¿viste que ahora todos los médicos recomiendan azúcar? Capaz que hay algo de cierto y hay una lenta aceptación a las técnicas nuevas en la medicina o en lo que fuera. Hasta que se te incorporó en la vida.
No tenés que hacer esfuerzos para resistirlo ni para avanzarlo, simplemente aceptarlo. Dice, sí, porque ahora vienen los jóvenes, dice, vienen a la iglesia con el pelo teñido de rosado, dice, y han buscado en la Biblia donde dice que no se puede teñir el pelo de rosado, como no había tintura para pelo en la antigüedad, no saben de dónde agarrarse para prohibir eso. Mirá, si vos no podés orar con una persona que tiene el pelo teñido de rosado, el problema lo tenés vos, no lo tiene el pelo teñido de rosado. A mí no me gusta el pelo teñido de rosado. Me parece un color antinatural, parece que te hubieras peinado con un churrasco, con carne. Pero, ¿con qué? El rojo furioso. Remolacha. Así le dijimos a una hermana en Quilmes, se le salió mal la tintura y le quedó verdoso. Y ella tocaba el órgano, entonces no se animaba, no quiso ir ese domingo a la iglesia, pero dijo, no, si total, de última tampoco es tan llamativo, era verdoso. Todo el mundo le dijo, te pintaste el pelo de verde, pensando que era porque era una modernidad de esta señora grande. Y entonces le decíamos en chiste porque vimos que se ponía mal. Entonces para removerle el puñal en la herida le decíamos, te teñiste de verde, te queda hermoso el verde. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros podemos hacer un tema doctrinal de ponerse un tatuaje o de teñirse el pelo de verde. Pero tarde o temprano te tenés que acostumbrar a eso, porque si no, no vas a tener vida. Todo el tiempo vas a estar hablando, yo prefiero la heladera de antes que no tenía lucecitas de colores, yo prefiero ¿Qué preferías, el televisor blanco y negro? No, ¿por qué? Si sos igualmente viejo como para que hayas conocido el televisor blanco y negro que no tenía control remoto. Decía alguien que escuché ayer, decía, cuando teníamos televisor blanco y negro tenías que tener un hermanito más chico. Entonces le pegaba en la cabeza y decía, anda a cambiar canal. Pis, le pegaba así, anda a cambiar canal. Si no te tenías que levantar, ir y cambiar canal. ¿Por qué cambiamos fácilmente de televisor en blanco y negro al color? Es una linda pregunta esa. ¿Por qué cambiamos fácilmente? Todo el mundo se adapta al televisor a color rápidamente. De hecho, ahora hay gente que les costaría adaptarse. Nunca han visto un televisor en blanco y negro. Lo han visto en alguna película. ¿Y por qué fue tal? Porque fue un cambio para bien. Entonces hay muchos cambios para bien. Y los cambios para bien no se resisten. Jesús no lo hacía. Y los cambios para bien que hubo en el tiempo de Jesús, que nosotros no lo vemos porque le pasó a ellos, es que, por ejemplo, el templo de Jerusalén duró hasta el año 70, se tiró abajo y hasta ahora no se usó más. Los judíos de este tiempo tienen en Jerusalén una comisión que tiene preparada la reconstrucción del templo, tienen todas las piezas que necesitan, todas, incluyendo el mobiliario, las copas, los floreritos, todo, para reconstruir el templo. Lo pueden reconstruir dentro de una semana, si ellos logran expulsar a los árabes del resto de Jerusalén. Eso es nostalgia, es una nostalgia de 2000 años. ¿Se puede aspirar a que se reconstruya el templo para volver a pronunciar el nombre de Dios? Que los judíos en general, los más ortodoxos, no nombran ningún nombre específico de Dios, sino quizá un adjetivo o algo, simplemente porque consideran que no hay en el mundo un lugar para pronunciar el nombre de Dios. ¿No es lo que Cristo vino a traer? Un cambio de paradigma donde vos podés tener comunión directamente con Dios a través del Espíritu Santo. Todo eso porque todavía no leí el texto, que dice así, son 3 versículos nada más. Está en Juan, capítulo 15, versículo 25 al 27. Pero esto de que hablaban cosas de Jesús, ¿no? Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador,
que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Cuando uno lee este texto, lo lee con la luz de que ya sabe lo que pasó en Pentecostés y ya sabe cómo reaccionaron estos apóstoles a esta situación que él está haciendo referencia. Les tomaron bronca sin motivo. Decime realmente cuál fue el motivo para odiar a Cristo y desear su muerte y si es posible, zapatear arriba de su tumba. ¿Por qué ese odio, ese encono? Bueno, Jesús lo dijo acá. Primero porque está escrito. Iba a pasar. Entonces, ese es un cambio de paradigma. Acá yo sigo a Jesús, el que sana enfermo y resucita muerto. ¿Y se va a morir él? Bueno, ese es un cambio de paradigma, donde vos podés entender que el siervo de Dios, el Mesías, pueda sufrir y morir. Y si uno no entiende cómo el Hijo de Dios sufrió injustamente y murió, entonces no puede entender nunca y no puede experimentar esta comunión con el Padre. Ahora, yo quisiera fijarme, y nos fijemos, en esta cuestión de los vínculos, pero vínculos tipo eslabón, como el eslabón de una cadena. La cadena está constituida por eslabones. Y si se fijan, hay una cadena especial, que es la cadena náutica, que en el ovalito o circulito, que es el eslabón, tiene un travesañito, tiene un palito soldado adentro. Y la razón de esa es para que esa cadena no se enrolle, porque puede quedar una cadena en tensión. Tengo que hacer gesto porque mi vocabulario no es lo suficiente. Si el eslabón es ovaladito y de repente los otros dos eslabones quedaran tensos por lo que fuera en la parte más angosta de un eslabón, la tensión haría de repente que se gire y pegue un golpe seco. El golpe seco forzaría la cadena y la puede romper. Entonces hay eslabones de cadena que tienen en el medio un tabiquito que impide que los eslabones se vayan de las partes más distantes del eslabón a la parte que tiene menos radio. ¿Se entendió la ilustración? ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa cadena está hecha así para que no se enrede, porque un ancla, la cadena de un ancla de un barco enredada, te puede producir un naufragio. Entonces es conveniente y alguien inventó la cadena que no se enreda en sí mismo. Ahora, nosotros como iglesia somos una especie de cadena y yo quisiera que viéramos los eslabones que están mencionados acá. Bueno, dice en el 26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Una ensalada de personas. El Consolador, que es el Espíritu Santo, el Padre, Cristo mismo, que dice, procederá de mí, yo se los mando, y ustedes. Ahí nomás hay 4 vínculos diferentes. El primer vínculo que está ahí, o personas que están vinculadas, es el Espíritu Santo. Nuestro vínculo con el Espíritu Santo, porque no puede haber un vínculo que no está vinculado con nada. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Una cadena no se puede hacer con un solo eslabón. Un solo eslabón es una argolla, un eslabón no es una cadena. La cadena es cuando está vinculado con otro. ¿Y puede haber una cadena de 2 eslabones? Sí, puede haber. Una cadena de un solo eslabón no, es un grillete o como le quieran llamar, pero no es cadena. Entonces, en nuestra vinculación con Dios, acá Jesucristo habla de nuestro vínculo con el Espíritu Santo, que no es otra cosa que Dios mismo, el Padre, en mi vida. Vos podés decirlo de muchas formas porque hay cosas que son tan importantes que no se pueden decir de una sola forma. Aún conceptos simples tienen una inmensa variedad. Por ejemplo, el concepto silla. Una cosa es la silla esta acá, es una silla de plástico. Hay una silla de madera, pero hay sillas de madera tipo tonet y sillas metálicas, sillas de mármol y sillas de sal. Nosotros vivimos en Europa en una mina de sal donde todos los bancos y todos los elementos de la iglesia, las lámparas, todo estaban hechas de sal de mina. Es una curiosidad, lindo. Entonces el concepto silla no está ceñido a que sea de madera, sí a que tenga algún tipo de apoyo para la espalda, porque si no sería banquito.
o sería taburete o otra cosa. Pero digo, aún un concepto sencillo como silla es un concepto que tiene una variedad prácticamente infinita. Las plantas. ¿Tenéis idea cómo es un rosal? ¿Cuál rosal? El rosal que da las rositas chiquititas, que le decimos rositas rococó. ¿Saben qué? No es un rosal, el de las rositas que llamamos rococó no es rosal, es otro tipo de planta. Pero como las flores parecen rositas, le decimos rosal. ¿Cuál rosal? ¿La rosa roja, la grande, la carnation, la rosa silvestre? ¿Cuál rosa? Porque hay infinidad de variedades de rosas, y de claveles, y de personas, y de pelo, y de pieles, y de autos, y de... Todo es variedad en el universo que Dios creó. Entonces, nosotros no podemos pretender que salirnos de este paradigma es que Dios tiene conceptos muy rígidos y muy ceñidos, sino más bien amplios, porque su presencia en nuestra vida lo podemos llamar de muchas formas. Es Cristo en mí, es Dios en mí, es el Espíritu Santo viviendo en mí. Cualquiera de esas cosas se refieren al mismo elemento, a la misma situación, de que Dios está no hablándome o rodeándome o mandándome o perdonándome, Dios está en mí. Entonces no importa qué está haciendo, tanto como la posición donde está. Antes de la venida del Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Bueno, Dios está en todas partes, pero ahora estaba en mi corazón. Antes hubo presencia del Espíritu Santo, en el rey David, por ejemplo, pero de vez en cuando, para alguna cosa especial. En cambio ahora iba a ser para siempre. Sí, pero cuando peco, ¿se va el Espíritu Santo cuando peco? Alguien dijo, por eso de que hubo una moda hace unos años atrás donde uno pedía al Espíritu Santo que venga. La idea era graciosa porque la pregunta era, bueno, ¿en qué momento se fue? Dice, cuando uno peca, ¿se va? ¿Qué dice la Biblia? Dice que se contrista. Dice, algunas personas creen que la puerta de su corazón es una puerta va y ven, dice, donde Dios entra y sale todo el tiempo. Entonces, es mejor tener la mayor cantidad de tiempo posible de Dios adentro y que no se te vaya, y que vuelva y vaya y vuelva. Todo eso son lógicas que uno dice, entonces ¿cómo será? Y de ahí salen doctrinas que no están en la Biblia. La doctrina que está en la Biblia está acá, lo estamos leyendo para nuestra bendición. Dijo Jesús, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Él adentro de nuestro corazón nos muestra cosas, nos guía a pensar en una forma u otra, es cuestión de dedicarle tiempo. El gran dialogador acá, obviamente, el gran vínculo para nosotros es Cristo, porque Cristo dice, y le había dicho a los apóstoles, me voy a ir por un poco de tiempo, pero volveré a vosotros, y cuando venga para estar con ustedes, se alegrará vuestro corazón. Y eso es efectivamente lo que experimentamos todos nosotros. Jesús es un gran eslabón en nuestra vida. El Espíritu Santo es lo mismo. No se puede tener comunión con el Padre sin tener comunión con el Hijo y el Espíritu Santo. No se puede tener una vida plena en el Espíritu Santo sin tener comunión plena con Cristo y con el Padre. No se puede tener comunión plena con Cristo si no es con el Espíritu Santo y con el Padre. No se puede. Es una persona en tres. ¿Y cómo es esto? ¿Querés saber? Preguntale al pastor, que es el que sabe y estudió para eso. Y nosotros somos un eslabón también. Él usa, y es el eje que yo quería, que me guió a mí para estas relaciones, el tema del testimonio, que dice, dice, esto sucede para que se cumpla lo que dijeron, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él testificará. La palabra testificar, que muchas veces nosotros la hemos usado en la vida de la iglesia en el sentido de predicar, agarrar a una persona y decirle, mirá, tenés que creer en Dios, entregarle tu vida y pedirle perdón por tus pecados. Eso es predicar. Testificar es, mirá, yo le tenía miedo a la muerte,
Pero una vez que conocí a Cristo, le dije, este miedo a la muerte te lo dejo en tus manos porque yo ya me estoy volviendo loco, no quiero saber más con nada con esto, además no tengo nada para hacer con esto. Lo pongo en tus manos y vos verás. ¿Y sabes qué? Ahora me doy cuenta que hace varios años que no le tengo más miedo a la muerte. Eso es un testimonio, sí. A mí me pasó tal cosa, donde intervino Dios, pero no es para justificar a Dios, para explicar a Dios, para convencer a alguien de Dios. No, simplemente es contar lo que a mí me está pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica acá? La lógica acá es, si vos no tenés una experiencia fresca con el Señor, ¿qué vas a testificar? Y entonces es muy importante que nos veamos a nosotros mismos, y eso concluye el pensamiento del mensaje de esta noche, de en la nueva iglesia que está habiendo y que va a haber, muchas cosas van a cambiar. No te distraigas en chucherías. Yo me acuerdo que hubo una discusión en la sociedad cuando Maradona se puso el arito en la oreja izquierda o derecha, no me acuerdo cuál era. ¿Se acuerdan de eso? La izquierda es. Y se puso los dos. ¿Cuál era el escándalo? Que decían que el arito puesto de la oreja, no me acuerdo cuál de los dos lados, que él se lo había puesto, quería decir homosexualidad. Y que si se lo ponía en las dos orejas, te lo tengo que explicar, pleno siglo XIX, XXI. Ahora, muchos dicen, claro, es que la iglesia de hoy se tiene que abrir a todos estos nuevos géneros, a los todes y todas. Y no, la verdad no se sabe a veces bien cómo reaccionar, como en todos los cambios de paradigma. Pero ahora que estamos en un paradigma que va cambiando en dirección a aceptar las distintas vidas sexuales de las personas, las tinturas de su pelo, las formas de vida. Cuando dice, ay, no sabes lo que le pasó a Marucha, el hijo se fue a vivir solo. ¿Se acuerdan de eso? Se fue a vivir solo. Dice, esto es la destrucción de la sociedad, listo, ya después de esto no queda más nada. ¿Saben que Jesús se fue a vivir solo? ¿Se dieron cuenta de eso? Me acabo de dar cuenta. Jesús, cuando iba creciendo, no se casó, pero se fue a vivir solo. Se fue a vivir con 12 tipos. Entonces te das cuenta que con algunos patrones que nosotros usamos ahora, podríamos incluso condenar a Jesús por el largo del pelo, por ejemplo. ¿Cómo era el largo del pelo de Jesús? No sé, no dice. Justamente el hecho de que no diga es un dato, porque quiere decir que no llamaba la atención. Entonces, si Cristo hubiera tenido el pelo teñido o se hubiera rapado, como dice sí de Pablo que se rapó, ¿qué sería el tema? Bueno, en el caso de Pablo está claro, era un voto, es decir, una promesa que los judíos tenían costumbre de hacer. Entonces al raparse el pelo prometían algo en particular, como por ejemplo, voy a venir al templo una vez por mes, qué sé yo, al templo de Jerusalén. Y entonces se rapaban, iban y delante de un sacerdote decían, yo quiero decir que vengo con una decisión que he tomado, que desde ahora en adelante todos los meses voy a venir al templo a adorar. El sacerdote lo bendecía y eso es todo. Después le volvía a crecer el pelo y cada tanto se lo tenían que cortar. ¿Con qué? La tijera no se inventó todavía. Con un cuchillo. O con un hilo. ¿Querés probar? Se toma el hilo, tiene que ser un hilo fuerte, como la seda que viene de Oriente. Tiene que ser un hilo muy fuerte. Se engancha un mechón de pelo y se tira así. El pelo sale. ¿Acaso no se depila mucha gente así, con un sistema parecido? A lo que voy es, cambios ha habido y cambios va a haber. Cambios de paradigma nos vamos a resistir, pero con el tiempo no vamos a tener otra cosa que vamos a tener que caer. Y podemos caer contentos y viendo y evaluando y pensando qué conviene, qué no conviene, de qué cosa hay que cuidarse, de qué cosa no. Y navegando en esa corriente de descubrimiento y de cosas nuevas que particularmente en este tiempo se ha acelerado. Sí, no solamente que ha habido muchos cambios, mucha gente habla así y piensa que ya se terminó. Ahora, hubo muchos cambios. ¡Ay, menos mal que paramos estos cambios! No, mañana hay otro cambio. ¿Y cómo será? Lo mismo de siempre. Ahora, hay algo en común entre todos nosotros y es que podemos testificar
que Dios nunca cambió, aunque ha cambiado las formas. Yo he recibido inspiración de un video que vi de un tipo que no conozco. Pero, ¿en qué iglesia era eso? Ni idea. Pero lo que él dijo me inspiró, me hizo enriquecer, aprendí cosas, y yo le doy gracias a Dios por eso, un tal Rabino Daniel. Si lo encuentran por ahí, mírenlo, pero con filtrado. O sea, mírenlo, es gracioso. Y él sabe mucho de la Biblia, y de él supe yo que los judíos ahora se resisten a usar ningún nombre de Dios, sino que lo reemplazan por Adonai, por ejemplo, cuando llegan al texto donde debería decir Jehová o algo, justamente porque consideran que no hay en el mundo ningún lugar donde se puede adecuadamente usar el nombre de Dios, porque no hay templo. Los hijos de Dios lo podemos hacer porque nosotros sabemos que Él está en nuestro corazón y podemos dirigirnos a Él diciéndole de tú, de vos, de papito, de Jehová, de Dios, de Jesús, de Espíritu Santo, de Padre, de Dios eterno, de Elohim, Jehová, le podés llamar como quieras, de última, ¿cómo llamás vos a tus seres queridos? Si Él te escucha cuando vos lo llamás, ¿está bien? ¿Está bien? ¿O hay alguna forma específica que si no usas esa, la persona no te contesta? De eso somos testigos nosotros. Despidámonos en oración. Amado Padre, Padre, ¿y cuántos nombres podríamos decirte? Te bendecimos, te agradecemos estar en nuestro corazón, de lo cual nosotros podemos ser testigos. Podemos decir, sí, tú estás con certeza en mi corazón. Vos sos lo más grande que me ha pasado y yo estoy feliz de ser tu hijo. Y ahora me encuentro con otras personas acá que también creen en vos. Y algunos de ellos te tratan de tú y otros te tratan de vos. Algunos oran y usan amén y otros ni dicen amén. Algunos te dicen Padre nuestro y otros te dicen Señor Jesús. ¿Sabés qué? Qué hermosa cadena se ha armado entre todos nosotros y vos, que vos has fabricado, que vos has bendecido, que vos nos has regalado. En el nombre de Jesús